El estudio le pusimos por título Vuélvete al Señor. Realmente es algo, hermanos, en cuanto a un mandamiento que es de los primeros, ¿sí? Está dentro del primer y segundo mandamiento, que ya está, pues así, concisa la ley. Vamos a Mateo, capítulo 5, los versos del 44 al 45. Bien, dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjese bien, hermano, este no es un consejo, no es una opción. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, yo os digo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ordenando, es un mandamiento. Si tú eres cristiano, vas a hacer lo que Jesucristo te ordena, lo que Jesucristo te manda, por eso son mandamientos. Entonces, este es un mandamiento, hermanos. ¿Qué es lo primero que te dice? Lo primerito, dice, ama a tu enemigo. ¿Sí? ¿Quién es tu enemigo? En este contexto, hermano, no estamos hablando de, por ejemplo, Efesios, ni nada de esto, no. En este contexto, tu enemigo es el que procura hacerte mal. Es el que quiere hacerte daño. Es el que habla mal de ti. Es el que quiere meter cizaña con algún familiar que tú quieres, con algún amigo que tú quieres, en el trabajo, quiere que te despidan, en la calle, quiere que te golpeen, etcétera. Ese es tu enemigo. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Ama a tu enemigo. Nos dice, bendecid a los que os maldicen. Bendice ¿a quién? A quien habla mal de ti. Bendecir y maldecir son dos palabras opuestas. Bendecir, ¿qué es? Decir bien, hablar bien de la persona. Maldecir no es que venga un sortilegio y te eche ahí una cosa extraña y eso, no. Es maldecir, hablar mal de alguien. Cuando alguien está hablando mal de ti, cuando alguien está hasta calumniando y todo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor? ¿Qué te ordena? Habla bien de Él. No contestes mal por mal. Es una orden del Señor. Después nos dice, haced bien, ¿a quiénes? A los que te aborrecen. Lo hemos puesto un sinónimo en el español, un sinónimo de aborrecer, que es los que te odian. Fíjate bien, hazles bien a los que te odian. Es un mandamiento, hermanos. ¿Sí? Y después dice, ora, tienes que orar, pidiéndole al Señor por sus almas, pidiéndole al Señor por su salvación, pidiéndole al Señor que llegue con misericordia a su vida, ¿sí? ¿A quiénes, hermanos? A los que te ultrajan. ¿Qué es ultrajar? En el diccionario dice ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, especialmente cuando se humilla a alguien en público y con cierta violencia. Eso es ultrajar. Y cuando alguien te ultraja, cuando alguien se quiere burlar de ti en público, cuando alguien tiene el micrófono en su mano, están en una reunión y de repente empieza a hacer burla de ti, ¿tú qué tienes que hacer por él? Decirle, Señor, que le caiga también tu justicia sobre él, no, orar para que proceda arrepentimiento desde la misericordia de Dios. Es un mandamiento del Señor, hermanos. Este es un mandamiento del Señor.
¿sí? Y además tenemos que orar por los que nos persiguen. ¿Qué es perseguir, hermanos? Que andan atrás de ti, cazándote, ¿sí? Ora por ellos, ¿sí? ¿Para qué tienes que amar, bendecir, hacer el bien y orar? ¿Para qué, hermanos? Si se fija el verso 45, ¿qué nos dice? Para que seas hijo de Dios. Fíjate bien. Muchos lados que te dicen, tú ya aceptaste a Cristo, ya eres hijo de Dios. ¿Y cumples con este mandamiento? Porque este mandamiento es para. ¿Qué significa? Que si no cumples ese mandamiento, no lo eres. Cumples este mandamiento, entonces ya llevas un gran terreno ganado. Porque es para. O sea, esa es la consecuencia. Cumple este mandamiento y entonces puedes ser un hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente versículo 46. ¿Sí? De ahí mismo, de Mateo 5. Y ahí, hermanos, nos cuestiona nuestro pensamiento carnal, nuestro pensamiento mundano, cuando queremos acercarnos a Cristo. Fíjese bien, ese querer, y lo vamos a ver más adelante, es bíblico también. Alguien quiere acercarse a Cristo, pero aún no es cristiano. ¿Sí? O sea, su deseo, su intención, sus fuerzas, sus esfuerzos son acercarse a Cristo, querer vivir la vida cristiana, pero aún no lo es. Fíjese cómo cuestiona este verso 46. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué dice? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los pecadores? ¿Los impíos? ¿Los que llamamos así? Hermano, usted métase con la familia de algún maloso y todos ahí salen, ¿no? Y lo despedazan al otro. Y dicen, cuánto amor se tienen entre ellos. No es amor, hermanos. Pero ¿sabe qué? Hasta estos personajes, ¿sí? Cualquiera de ellos, se manifiesta, ¿sí? Ese cariño entre ellos. Y si tú amas a los que te aman, ¿qué? Estás actuando igual que cualquier impío, igual que cualquier pecador. No eres hijo de Dios. Yo al hermano mejor alejados, yo con mis hermanitos que me comprenden, saben mi situación, cómo estoy, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre tú y cualquier impío? ¿Cuál es? No se ve ninguna. Ninguna. ¿Sabe por qué en un principio, hermanos, el cristianismo, ¿sí? Se expandió por toda la tierra? Porque veían ese amor que se tenían entre ellos y hacia el prójimo. Aquel que lo estaba matando no lo maldecían, hermano. Y sabían lo que iba a suceder después de muerto. El cristiano iba a estar con nuestro Señor. Segunda Guerra Mundial, me lo han comentado muchas veces, yo no lo he visto documentado, pero me lo han comentado, que llega un piquete de soldados, o sea, unos cuantos soldados, llegan a una población, ¿sí? Alemanes, están en un culto cristiano, ¿sí? Una congregación cristiana, cierran la iglesia, se mete el que iba al frente, no me acuerdo qué rango tenía, y le dice, ¿quiénes son cristianos? Porque hasta aquí llegaron. Los que no, sálganse. Y se salió la mayoría, y quedaron unos cuantos que no negaron el nombre del Señor. Metió a todo el piquete, a todo el pelotón adentro, y juntos celebraron, ¿sí? El culto cristiano, porque ellos eran cristianos también. Pero se dieron cuenta quiénes eran cristianos solamente de nombre. Y a la hora, ¿sí? De que tenía que haber sido probada su fe,
fue madera, fue rastrojo, se quemó. Imagínense la vergüenza de todos esos que salieron, cuando supieron que lo que querían era llevar un culto cristiano, pero con los verdaderos cristianos. Hermano, ¿cómo amas a tu enemigo? ¿Cómo bendices a los que te maldicen? ¿Cómo le haces bien a los que te odian? ¿Cómo oras por los que te ultrajan, por los que te avergüenzan, por los que te están persiguiendo? ¿Cómo lo haces, hermano? ¿Sí? Mire, usted puede amar a la persona que le hace daño solamente, hermano, solamente cuando ves a esa persona a través de los ojos de misericordia de Dios. De ninguna otra manera, hermanos, ¿sí? La compasión, hermanos, proviene de Dios, y el perdonar también. Nos hacen daño, ¿y qué sucede con nuestra carne? ¿Sabe qué? Aflora. El golpe que nos llega en un principio no lo podemos evitar. Lo que sí podemos es lo que viene después. ¿Cómo vemos esa acción? ¿Con misericordia o la vemos desde nuestra carne? Ah, me hizo esto, pero me la va a pagar. Mira, no te metas conmigo porque soy cristiano, pero ¿qué sucede ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo respondemos? Yo no digo que nos dejemos hacer todo lo que sea por cualquier persona. Tampoco eso es cristiano, ¿no? ¿Sí? Y para esto siempre comento el hecho de cuando nuestro Señor Jesucristo lo tenían ahí para próximo ya a la crucifixión, y un soldado lo golpea. Y nuestro Señor le dice, si estoy mal, corrígeme, y si no, ¿por qué me pegas? Hermano, tampoco estoy diciendo que seamos una gente ahí cobardes, pusilánimes, que no hagamos nada, no. Pero ¿qué sucede con nuestro corazón, en nuestro interior? ¿Qué está pasando? ¿Sabemos perdonar, hermanos? Mateo 6, del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira, hermano, Jesucristo, nuestro Señor, no está hablando aquí de una salvación meritoria, ¿sí? Como tú ya perdonaste, entonces Dios te tiene que perdonar. No está hablando aquí. Sino nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo aquí a un verdadero arrepentimiento. Si tú, ya te arrepentiste, ya te diste cuenta exactamente qué has hecho en tu vida, pero si tú tienes un falso arrepentimiento, entonces tú todavía crees que te mereces algo, tú todavía crees que no eras tan malo, tú todavía crees que no estabas derecho ya, juzgado hacia el infierno, y que dices, yo no le puedo perdonar esto a fulano, yo no le puedo perdonar esto a sutano. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. ¿Sabes qué? Eres un falso arrepentido. Eres un alma que todavía está destinada al infierno. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. No nos está diciendo, ¿sí?, que como tú perdonas, el Padre te tiene que perdonar. No, te está diciendo, tienes un falso arrepentimiento. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, y al hacer esto, perdonas todo agravio, porque te das cuenta cuán pecador eres en ese momento. Y entonces tú dices, dimensionas quién es Dios, sabes quién es Dios y sabes contra quién has ofendido. Y te das cuenta quién eres tú. Y entonces ves las ofensas que te han hecho a ti y dices, ¿quién soy yo? El problema es que yo ofendí a Dios. Y ¿sabes qué? Todo lo que me hicieron, todo lo que pasó, como si no hubiera pasado, porque yo ofendí a Dios.
Hermano, esto es lo que tenemos que tener nosotros, el cristiano. Una actitud misericordiosa, hermanos, es lo que hace falta siempre en la vida cristiana. La debemos de tener y siempre debemos de rogar por más. La misericordia parte del amor, recuerde, y el amor no se complace en hacer el mal, ¿sí? Pero el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, el amor es sufrido, es abnegado. Hermano, vamos, Mateo 5, el verso 7. Aquí, hermanos, lo que le llaman el Sermón del Monte son las bienaventuranzas, ¿sí? Y esta nos dice, bienaventurados, ¿bienaventurados qué es, hermanos? Sobrebendecidos, o sea, estás más que sobrebendecido, bienaventurados. ¿Quiénes son, hermanos? Los misericordiosos. Fíjate bien, ¿por qué son bienaventurados los misericordiosos? ¿Por qué van a ser sobrebendecidos? Porque dice, ellos alcanzarán misericordia. ¿De quién va a alcanzar misericordia? De Dios. Y va a alcanzar misericordia, hermanos, para estar eternamente con el Señor. Eternamente, hermanos, ¿sí? Por misericordia vamos a estar con el Señor. El perdón, hermanos, ese perdón que está hablando, ¿sí? Nuestro Señor en Mateo 6, el perdón refleja la verdadera naturaleza, hermanos, de los hijos de Dios. Eso es lo que refleja su verdadera naturaleza. Si no hay perdón, si hay falta de perdón, la persona refleja que no es hijo de Dios. Hasta ayer en la tarde, hermanos, yo había pensado que esta predicación de hoy fuera sobre otro asunto. Y ayer en la tarde estábamos platicando y el Señor me mostró, ¿sí?, cuánta falta de perdón en general, no digo todos, en general hay todavía en la congregación. Unos por alguna cosa, otros por otras, otros lo ven pequeñito, otros lo ven más grande. Cualquier falta de perdón, hermanos, nos lleva al infierno. El Señor hace ya algún tiempo dijo, hoy tienes que perdonar. Muchos en aquel momento tomaron sus sentimientos y perdonaron, pero no tomaron su voluntad. Hoy vamos a ver esa pequeña diferencia también, hermanos. No es solamente de sentimientos. Los sentimientos también van ahí juntos, hermanos. Pero no es solamente sentimientos. Recuerde esto, si usted tiene una falta de perdón para lo que sea, usted aún no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. ¿Sí? Hermanos, el Hijo de Dios refleja este perdón hacia cualquier situación. ¿Y sabe qué? Ahí le revelamos al mundo, ¿sí?, la naturaleza de nuestro Padre. ¿Cómo le revela a usted al mundo la naturaleza de su Padre natural? ¿Sabe qué? A lo mejor sacó el color de ojos, a lo mejor sacó sus manos, ¿no?, la estructura de sus manos, a lo mejor la estatura, la forma de la cara, no sé, algunas cosas. ¿Cómo refleja usted la naturaleza misericordiosa de Dios en su vida si es su Padre? O sea, si usted es hijo de Dios, por ese espíritu de perdón, hermanos. Cualquier situación, usted la entiende, la comprende, perdona, y si es necesario exhortar, si es necesario hacer cualquier cosa para el beneficio de la otra persona, usted lo hace, pero con ese espíritu amoroso,
no con el hacha, no con la amenaza de te vas a ir al infierno, sino recordándole a la otra persona que si camina por ahí nunca va a estar con el Señor. Hermano, tenemos que reflejar esa naturaleza de nuestro Padre. Y esa naturaleza de nuestro Padre, hermanos, que hace llover sobre justos e injustos, es de misericordia, de perdón. Vamos a Lucas capítulo 6, los versos del 35 al 38. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, ¿cómo dice? Para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre, ¿cómo dice? Es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿Qué dice? Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque, ¿qué dice? Con la medida que medís os volverán a medir. Mira este verso 38, muchos de la doctrina de la prosperidad, sin entender nada de la palabra y torciéndola, dicen que si tú das 100 pesos te van a dar 500 y si das 1000 te van a dar 5000 y esas cosas. Aquí no está hablando nada de esto, hermanos, absolutamente nada de esto. Este es un terreno mucho más profundo, es un terreno espiritual, hermanos. ¿Qué está pasando con tu alma? Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Amad pues. ¿Por qué está ese pues? Déjate ya de pensar en otras cosas. Deja ya de ser necio. Deja ya de ser obcecado. Deja ya de pensar de acuerdo a tu carne. Deja de pensar de acuerdo a la naturaleza caída en la que estabas antes. Ama. Ya. Dice, pues ya. Basta todo lo demás. Ama a tu enemigo. Fíjate bien cómo lo está diciendo el Señor, o sea, con qué carga hasta emotiva lo está diciendo el Señor. Ya basta. Nos decía el Señor, Israel, ya basta. ¿Crees que tienes enemigos en la congregación? ¿Crees que tienes enemigos allá afuera? Ámalos. Ámalos. Y muestra esa naturaleza que te heredó el Padre del cielo. ¿Eres convertido? ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Entonces vas a mostrar las características de Dios. Ama a tu enemigo, haz bien. Y no esperes nada de ello. Fíjate bien, hermano. Hay personas que dicen, no, mira, si tú amas, vas a poner ascuas de fuego en la otra cabeza y entonces la otra persona te va a hacer el bien y no sé qué. No, hermano. Yo conozco a personas que las hemos amado, les hemos servido, hemos hecho muchísimas cosas y ¿sabe qué? Hasta ahorita ni siquiera las gracias nos han dado. Al contrario. Nos siguen intrigando, nos siguen calumniando, siguen haciendo todas esas cosas. ¿Yo voy a estar amargado por eso? No. Dice el Señor, ama sin esperar nada. Y es un mandamiento, hermanos. Y dice la palabra, sus mandamientos no son gravosos. Y será tu galardón, ¿qué dice? Grande. Tu galardón grande y vas a ser, entonces dice, vas a ser hijo del Altísimo.
algo que luego hemos comentado. Ahorita viene un terremoto. ¿Saben las personas cuando han tenido un terremoto en diferentes partes del mundo? ¿Saben que lo estaban esperando el terremoto y que hicieron sus herencias y todo? No, hermano. Algunos estaban como ahorita nosotros. Se abre la tierra, se cae todo el techo y mueren todos. Yo te pregunto, hermano, si ahorita pasara eso, ¿estás seguro que vas a llegar ante Dios como hijo? ¿Estás seguro que has amado a tus enemigos? ¿Que le has hecho el bien? ¿Lo has hecho? Porque si no lo has hecho y ahorita nos morimos todos, vas a llegar ante Dios como juez y Él te va a juzgar. Porque la palabra nos dice que si hacemos esto, amamos a nuestros enemigos, hacemos el bien sin esperar absolutamente nada, entonces, hermanos, a consecuencia de eso, vamos a ser hijos del Altísimo. Porque Él dice, ¿quién? Dios es benigno para los ingratos y los malos, hermano. Él es benigno. ¿Qué significa? Que Él les hace el bien. Dígame si no les hace el bien, cuánta gente se porta bastante mal y sigue viviendo y no tiene todavía ninguna enfermedad. Y Dios está esperando que se arrepienta. ¿Usted cree que Dios le costaría trabajo matarlo? Y así lo hablo con esas palabras. No. Ni siquiera tiene que acercarse. Nada más con que lo piense. Con eso Dios, ¿sabes qué? Ya se acabó esto. Sin embargo, Él es benigno. Esa es su naturaleza de Dios. Esa debe de ser nuestra naturaleza. ¿Sí? Hermanos, tenemos que ser, dice, misericordiosos como nuestro Padre. De igual manera, es misericordioso. Y tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta. No sé ustedes, hermanos, pero yo me di perfectamente cuenta de lo malo que había sido. Y todo lo que había ofendido a Dios. A Dios, imagínense. ¿A quién había ofendido yo, hermanos? Primero, a Dios. ¿Y qué merecía yo? Solamente el infierno. Y Él me perdonó. ¿Cómo no le voy a perdonar? Cuando alguien me ofende a mí, un simple humano, simple tierra, hermanos, antes de llegar a Cristo, ¿cómo no lo voy a perdonar? ¿Quién soy yo para no perdonarlo? Si Dios ya me perdonó, Él es Dios. Fíjese bien, hermanos, da y se te dará, porque con la medida que midas, vas a ser medido. Tú, no, yo no puedo perdonar por esto y por esto. ¿Sabes qué? Esos dos deudores, que nos habla también la palabra, nos dice que el que debía bien poquito, un hombre no lo perdonó, aunque a él ya le habían perdonado una deuda, pero impagable. ¿Y qué sucedió? Como tú no lo perdonaste, ¿sabes qué? Ahora te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues el último centavo. ¿Sabe cuándo lo iba a poder pagar? Nunca. Nos está hablando de eternidad. Nos está hablando de que van a ser echados al infierno. ¿Por qué? Porque esa persona se sintió muy a gusto de que le habían perdonado, pero él nunca se arrepintió. Y por eso nunca pudo perdonar. ¿Usted no puede perdonar algo? ¿Sabe qué? El problema es que usted no se ha arrepentido bíblicamente. Usted se ha arrepentido a lo mejor con sus sentimientos. Hasta llora y se postra y no sé qué tantas cosas hacen, sobre todo en esas congregaciones de que, a ver, ¿quién quiere venir al altar? Y ahí hacen un mar de llanto y hasta gritan que se oye 2 cuadras y toda esa cosa, y salen y la misma cara de amargados. ¿Por qué? Porque basan todo en sus sentimientos, hermanos. Un solo requisito vamos a ver hoy para este perdón bíblico, hermanos. Un solo requisito. Mateo 5:44
que estamos ahí, hermanos. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hermanos, cuando empezamos a escudriñar la palabra, es interesante también ver qué pasa con el original, ¿sí? En este caso, con el griego. Y dice, amad a vuestros enemigos. Ese amar, en el griego, hermanos, es el verbo agapao, ¿sí? Aquí. En otro, o sea, es esta palabra. En otras palabras, que se traduce también como amar, ¿sí? Que se ha traducido así, hay otro verbo, que es fileo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Miren, en términos generales, en el griego, hermanos, agapao y fileo se utilizan como sinónimos. Pero para nosotros en el español hay diferencia, ¿sí? Así como arrepentimiento y remordimiento. Son dos palabras diferentes en el griego. Las traducen como algo similares, pero es diferente en el español. Así también agapao y fileo, ¿sí? Hay algunos pasajes bíblicos donde sí hay diferencia. Y este que estamos viendo, sí hay diferencia. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, le dice nuestro Señor, ¿sí? ¿Sabes qué? Ahora donde yo voy, ustedes no van a ir. Ustedes se van a ir cuando a mí me aprendan. Y Pedro le dijo, Señor, no. Aunque fueras a la muerte, yo voy contigo, porque te amo. Agapao. Y el Señor le dice, antes de que el gallo cante, hoy mismo tú me vas a negar 3 veces. Y ¿sabe qué? Pedro entendió después lo que es agapao y lo que es fileo, lo que es amar con amor de Dios y lo que es amar de acuerdo a nuestra naturaleza. Siguiendo con esta historia, cuando resucita después nuestro Señor Jesucristo, está con ellos y después va caminando y toma a Pedro y le hace 3 preguntas, hermanos, que aparentemente es la misma palabra. Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, los versos del 15 al 17. Aquí voy a referirles qué palabra del griego es, ¿sí? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí se utiliza la palabra agapao. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí Pedro utiliza la palabra fileo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí se está utilizando la palabra agapao, ¿sí? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí está utilizando Pedro la palabra fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí nuestro Señor está utilizando la palabra fileo, ya no está utilizando la palabra agapao. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Fileo. Fíjese bien de qué se entristeció Pedro. Fíjese bien, Pedro no se entristeció de que 3 veces le haya hecho la misma pregunta, no. Fíjese bien, por favor, en cuanto a la utilización de las palabras agapao y fileo. ¿De qué se entristeció Pedro? Pedro se entristeció, dice, de que le dijese la tercera vez, en vez de agapao, fileo. Lo voy a poner de esta manera, hermanos. Cuando dice agapao, dice me amas. Cuando digo fileo, digo me quieres.
Son dos cosas diferentes. ¿Sí ve la diferencia? En el español, una cosa es yo te amo y otra cosa es yo te quiero. Es diferente. ¿Sí? 2 veces le dijo nuestro Señor a Pedro, ¿me amas? 2 veces le respondió Pedro, te quiero. Había entendido que el amor viene de Dios. Y Pedro ya no era esa persona que respondía la primera cosa que se le ocurría. Aquí le dijo, te quiero amar, te quiero. Pero la tercera vez el Señor le dijo, Pedro, ¿me quieres? Y porque la tercera vez le dijo el Señor a Pedro, ¿me quieres? Pedro se entristeció. ¿Y qué le respondió? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Fíjate bien, ¿sí? Y nuestro Señor le responde, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le dice, tú lo sabes todo? El Señor Jesús le estaba diciendo, me amas. Pedro estaba seguro. Pedro sabía que el Señor le estaba diciendo, yo sé que me amas. Pero la tercera vez se puso triste, porque le dijo el Señor, Pedro, ¿me quieres? ¿Cómo está el amor de usted con el Señor? ¿Es agapao o es fileo? ¿Usted ama al Señor o usted quiere al Señor? Son dos cosas diferentes. Hermano, agapao lo podemos ver como un amor divino. Él es el amor, el Señor, ¿sí? Fileo lo podemos ver como querer, como intentar amar, como voy a poner todo mi esfuerzo para amarte, ¿sí? Cuando usted le dice a su esposa, por ejemplo, ay, mi amor, yo te quiero muchísimo, lo que usted le está diciendo a su esposa es que yo voy a hacer todo mi esfuerzo para poderte amar. No le está diciendo que la ama. Cuando usted le dice a su esposa, yo te amo profundamente, usted le está diciendo, yo si es necesario pongo mi vida para que tú sigas viviendo. Yo voy a hacer todo lo necesario para que tú estés lo más a gusto posible, en todos los sentidos. Pero cuando solamente quiere a su esposa, se está comprometiendo que alguna vez, ¿sí? Que alguna vez a lo mejor va a llegar a amarla, pero no la ama. Y así como usted la quiere a ella, pues puede querer una mesa o puede querer alguna otra cosa. ¿Sí? Entonces, hermanos, el requisito, uno, para perdonar es amar, no es querer. Y hasta ahorita muchos de los que están aquí han querido perdonar. Se han basado en el fileo, hermanos. No es que yo ya lo perdoné, pero allá de lejos y yo no le hablo y yo ni volteo a verlos y yo ni quiero platicar con ellos y yo no sé qué cosas. ¿Sabes qué? Lo que tú te comprometiste en ese momento es que alguna vez lo vas a perdonar. No que ya lo perdonaste. Porque si lo hubieras perdonado, lo estarías amando ahorita. ¿Qué dice sobre los enemigos? Ámalos. ¿Qué palabra se usa en esa porción bíblica? Agapao. Ámalo con amor del Padre Eterno. Hermano, el amor proviene de Dios, porque Dios es amor. Cuando tú dices que perdonas a alguien, pero cada vez que lo ves se te revuelve el estómago,
tú no has perdonado nada. Y no te has arrepentido de nada. Jesucristo nos manda que amemos como Él nos amó. Ese es el nuevo mandamiento, hermanos. En el Antiguo Testamento decía, ama a tu prójimo. Pero ¿sabe qué? El nuevo mandamiento dice, ama como yo los amé. Vamos a Juan 13:34. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, el verso 34, dice, un mandamiento nuevo os doy. Fíjate bien, este es el mandamiento nuevo, que os améis. Aquí la palabra que está usando, hermanos, es agapao. Que os améis, agapao, o sea, con amor. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Igualmente la palabra es agapao, que también os améis, la palabra es agapao, unos a otros. ¿Cómo nos está diciendo, hermanos? Que amemos, ¿sí? Nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, con amor divino, hermanos. Nada que tenga que ver con algo de estos sentimientos naturales que tenemos, porque son engañosos. Porque en un momento pensamos que de a veras perdonamos y que de a veras nos arrepentimos. Realmente, hermanos, ¿qué sucede? Hay un remordimiento. Sí, yo le hice esto, yo pasó esto, sí, voy a pedirle perdón. No, hermano, es solamente un remordimiento que tienes. Y así quieres acallar tu conciencia. Yo ya le pedí perdón, hermano, ¿eh? Ya está todo. A ver, vamos a hacer esto y esto. Sí, hermano, pero a mí póngame con otra persona. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Estás amando a tu hermano? No. ¿Ya lo perdonaste? No. ¿Tienes problemas con Dios? Sí. Porque no has perdonado. ¿Por qué? Porque estás anteponiendo, y en la profecía hoy lo escuchamos, estás anteponiendo tus sentimientos antes que la orden de Dios. Y tú vives bien a gusto con tus sentimientos, ¿sí? Amargos, con tus sentimientos de desconfianza, con tus sentimientos de incredulidad, con tus sentimientos de desamor. Hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Amas realmente? ¿O solamente tienes momentos de tranquilidad? Y de ahí otra vez, ¿tienes deseos de amar? Si tienes deseos de amar, hermano, déjame decirte que no eres cristiano. El cristiano ama, no lo desea. El cristiano está amando, ¿sí? A lo mejor eres de las personas que te prometes una y otra vez no volver a pecar. Y que realmente, ahora sí, Señor, te hincas y todo, yo entrego mi vida a ti, ya vi todo lo malo que hice, ya perdono a todos. Y fallas, y fallas, y fallas, y fallas, y vuelves a fallar, y sabes que estás mal, y otra vez, y entonces empiezas a tener en tu corazón amargura y resentimientos que afectan no solamente toda tu vida, sino la vida de los que están cerca de ti y después la vida de los que están más lejos de ti. Esas son las raíces de amargura, hermanos, que van creciendo y afectan a todos los que están alrededor, ¿sí? Hermano, sigues pensando y pensando en ciertas circunstancias que te pasaron, que fueron desagradables, y todavía sigue y sigue, como dicen por ahí los que andaban ahí por la época de los 80s, ¿no? Sigue el cassette, ahora decimos sigue el CD o el microchip, ¿no? Sigue pasando y pasando eso, y no lo puedes olvidar y no lo puedes perdonar, y te sigue causando lastimadura por dentro, hermano. No has perdonado nada. No has perdonado nada, porque si no has perdonado una sola cosa, es que no has perdonado absolutamente nada. Tu corazón sigue sin arrepentimiento. Hermano, tu corazón
se desgarra realmente, se desgarra por esa falta de perdón, pero a lo mejor por dentro tienes ese desgarramiento de corazón, pero por fuera te pones una vestidura de indiferencia. Yo estoy bien, muy bendecido por Dios, ¿eh? Y por dentro estás llorando sangre, como dicen. ¿Qué sucede, hermano? Uno se da cuenta cuando suceden todas estas cosas porque ahí hay pecados, pecados ocultos, ¿sí? Tan ocultos que lo ves en Facebook, los ves en el WhatsApp. Hermano, no hace falta muchas cosas, nada más cómo camina, cómo está vestido, cuáles son sus pláticas, cuáles son sus fotos de, ¿cómo se llaman?, de entrada o esa cosa. Y sabes perfectamente que es una persona toda amargada ante la presencia de Dios y que no ha querido perdonar absolutamente nada y que va a seguir amargada y que después de esta vida va a estar peor de amargada, hermanos, porque va a estar en el infierno pensando que se merecía el cielo. La gran mayoría de las personas que están ahorita en el Seol, hermanos, piensan que se merecían el cielo y que Dios es un Dios injusto. Porque ¿quién lo iba a echar ahí al infierno? Alguien, no sé si sea real o no, alguien comentaba hace tiempo un testimonio que vio a John Lennon en el Seol, ¿sí? Y que pasó a nuestro Señor Jesucristo y le rogaba cuando pasó, ¿sí? Y cuando le dio la espalda, dice esta persona que empezó a maldecir y a no sé qué tantas cosas John Lennon a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él dijo, nosotros somos más famosos y más queridos que Jesucristo en su época. Y una de las canciones que hizo es imagina un mundo bonito, imagina un no sé qué, no sé cuánto, imagina un mundo sin Dios. Y él se sentía tan importante que decía, si yo me muero ahorita, seguramente voy a estar bien a gusto en el otro lado. No, no. Y todos ellos, hermanos, porque nunca jamás se arrepintieron y nunca jamás perdonaron. Pero ellos, déjenme decirle, nunca se manifestaron cristianos, ¿eh? Usted se manifiesta cristiano o cristiana. No perdona, ¿qué va a suceder? Va a estar peor que John Lennon, mucho peor. Hermano, a lo mejor con esto que hemos platicado nada más hasta ahorita, si usted está en algún problema con eso, tiene falta de perdón hacia su papá, hacia su mamá, hacia su hermano, hacia su hermana, hacia su primo, hacia su tío, hacia su tía, hacia su hijo, hacia su hija, hacia su amigo, a quien quiera, ¿sí? Usted tiene una falta de perdón hacia cualquier persona. Déjeme decirle dónde está. Está en el borde del precipicio donde no hay regreso. Al hermano ya le pusieron en algún momento esa visión de dónde lo sacaron. Ahí está, hermano. Usted, la persona que hay falta de perdón, ahí está, en ese borde, hermano, en ese borde del precipicio, y si aún no has caído, es porque el Señor te está sosteniendo. Pero ¿sabe qué? Otro mandamiento es no tentarás al Señor tu Dios. ¿Hasta cuándo lo vas a tentar? ¿Hasta cuándo vas a esperar que el Señor suelte y tú te caigas? Y el problema es que ya no vas a poder regresar. Hermano, tienes que arrepentirte y pídele a Dios que lave tu corazón, que quite toda raíz de amargura
y que te haga verdaderamente libre, que llene tu corazón, hermanitos, todo tu corazón, después de haber sido limpiado, que lo llene de amor, de misericordia, de agapao, hermanos. Ya no de sentimientos, ya no de querer el amor, sino de ser amorosos. Que puedas ser feliz, hermano, que puedas ser cristiano. Te pido que cierre los ojos un momento, hermano.